grandes palacios, grandes obras monumentales en muy diversos países, y todos giraban alrededor de un mismo estilo. Entonces hoy les vengo a hablar de esos estilos que sucedieron durante el siglo XVIII. Bueno, el siglo XVIII también se le llama el siglo de las luces. En este siglo, tanto las artes como las ciencias van a sufrir cambios. Algunas de las razones son las siguientes. Los estudiosos de las ciencias, antes del siglo XVIII, se les llamaban filósofos naturales. Quiere decir que un filósofo natural sabía de todo, ¿sí? Como Newton, por ejemplo, Galileo, Copérnico, ¿sí? Todos estos personajes del siglo XVI y XVII, pues no son ni físicos, ni matemáticos, ni químicos, son filósofos naturales. En este siglo se va a crear un método, que este método en gran parte se va a llevar a cabo por los estudios que hizo Newton, y las ramas que antes estudiaban como filosofía natural se van desgajando del árbol de las ciencias. Ahora la física se va a estudiar por su lado, la química, la astronomía, nace la astronomía como ciencia, aunque ya desde la época de Mesopotámica ya existía la astronomía, pero ahora ya va a tener un método. Las matemáticas, fisiología, historia natural, geografía física, ciencias sociales, botánica, zoología, o sea, infinidad de ciencias van a nacer en el siglo XVIII. Por ejemplo, fíjense, la física desde 1720 ya estudiaba el calor, la electricidad, la luz y el magnetismo. O sea, la física fue una ciencia de muy avanzada, muy avanzada. De hecho, antes se creía que la física era como el papá de la química, que nosotros éramos como el hijito, ¿no? Hasta últimamente en el siglo XXI se está rescatando la química como una ciencia per se, con su filosofía y su método propio. Pero antes se creía que la física pues era como el papá de los pollitos, ¿no? Y que las matemáticas eran la herramienta. Bueno, todo este movimiento de este nuevo nacimiento de ciencia, de estas nuevas especializaciones en las ramas del saber, van a tener su compendio en una obra vastísima que va a representar al racionalismo con un nuevo concepto de vida basado en la naturaleza y la razón. O sea, se piensa que hay que regresar a la naturaleza, pero que la razón es la que en la filosofía va a reinar. Y entonces en 1751, dos franceses, Diderot y D'Alembert, logran resumir todos los conocimientos de todos los tiempos, y todo eso lo escriben en una obra monumental que tiene 35 volúmenes, conocida como la Enciclopedia, y en esta van a participar 189 sabios de todas las disciplinas. Entonces, esta obra de la enciclopedia, por cierto, fue traducida a muchos idiomas y se vendieron muchísimo. Toda esa parte, porque desde 1751 en adelante fue una obra que tuvo mucho éxito comercial, por cierto. El estudio de la naturaleza, que desde Aristóteles hasta Descartes estuvo al servicio de la filosofía, pasa a ser una ciencia per se. Como les digo, se crean las ramas de las ciencias naturales. Gracias a que también la técnica, por ejemplo, en la construcción de los telescopios, Herschel descubre Urano y las estrellas dobles y nebulosas, y con esto se funda la astronomía estelar, que por cierto, en esa época, cuando se van a descubrir estos planetas, justamente también se van a aislar nuevos elementos químicos, que son el uranio, el neptunio, el plutonio. Todos ellos llevan nombres de planetas. ¿Saben por qué? Porque justamente en ese siglo XVIII es cuando se descubren esos planetas. Entonces, como en honor a esos descubrimientos, estos elementos químicos van a llevar esos nombres. Por favor, esta área la vamos a hacer rato. La obra de Newton va a ser importantísima
para crear este nuevo método en las ciencias naturales, en la que se están buscando leyes basadas en la inducción y la experiencia, y donde todo se busca que las matemáticas estén presentes, ¿no? Se establece entonces este nuevo método que les comentaba, que incluye la comprobación experimental de los elementos matemáticos de la física. Ahora, ¿qué personajes importantes marcaron el siglo XVIII? Bueno, Federico el Grande, que va a ser de veras grande, gobernante de Prusia, prohíbe El Príncipe de Maquiavelo, que fue una obra que se escribió siglos antes, llamado El Catecismo de la Perversidad, que desde la época renacentista, desde que se escribió, era el fundamento y justificación de la soberanía. Montesquieu, con su nueva filosofía del derecho, en la mitad del siglo XVIII, reclama el reconocimiento de una libertad controlada por la ley, la tolerancia religiosa y el universalismo. Esto es bien importante porque en el siglo XVI hubo las guerras religiosas de católicos contra protestantes, por ejemplo. Adelante, por favor, abran la puerta, que creo que va entrando. Raíces teóricas para que se dé la Revolución Francesa, ¿sí? Y hay libros que hablan que el hombre tiene que ser libre, que tiene que ser tolerante, que debemos de vivir en libertad y en concordancia con la naturaleza. Como ven, son ideas que en el siglo XXI están al día, ¿verdad? La libertad, la tolerancia religiosa, etc., ¿no? Y el hecho de que el hombre haya sido libre, ¿no? Y que la desarrolla las ideas de la soberanía del pueblo y de la igualdad de todos ante la ley. Bueno, para este siglo, pues ya países como grandes navíos y ya habían recorrido el mundo, ya se había ido a todos los lados, ¿no? Entonces, como ya había rutas marítimas, acuérdense, lo primero fue conquistar tierras nuevas, colonizar, ¿verdad? Y después se vinieron las expediciones científicas. Entonces, las expediciones científicas se dieron en este siglo. Por ejemplo, en estas expediciones se llegó hasta Australia, a la India, y en todos estos lugares les llamaban los países exóticos. Y gracias a estos viajes, ¿sí?, también esto va a interactuar con la literatura. Y, por ejemplo, en 1714, el inglés Defoe publica Robinson Crusoe, y en 1726 otro inglés publica Los viajes de Gulliver, pero como les digo, basado en los viajes, expediciones científicas. En ese tiempo se descubre, el danés Bering descubre las costas aleutianas y la costa de Alaska. Por eso se llama el estrecho de Bering, debido a este señor danés. Y luego se organizan expediciones a muchísimos lugares, ¿no? Se va a Siberia, al Cabo, a Sudáfrica, California, Tahití, para estudiar los movimientos de los planetas como Venus. En 1768, el francés Capet de Hautorech, en su viaje a Siberia, relata los usos y costumbres del pueblo ruso, y el inglés Forster publica viajes por el mundo durante 1772 y 75, y con estas publicaciones nace la etnografía, ¿sí?, como ciencia. También el siglo XVIII es importantísimo para Europa, para el mundo occidental, porque van a nacer las academias de ciencias en todos los lugares donde se hace ciencia, como es en Alemania, que en 1710 Federico II el Grande pues dio un gran impulso a la Academia de Ciencias de Berlín. Se van a fabricar instrumentos con una alta precisión. Miren ahí, por ejemplo, la balanza, que va a ser importantísima para Lavoisier. Ya va a haber balanzas tan precisas que Lavoisier va a fundar la química moderna con base a mediciones exactas de reactivos y productos, ¿sí? Y con ello pues nace la ley de la conservación de la materia, porque ya se están fabricando instrumentos de alta precisión.
En 1724 se funda la Academia de San Petersburgo. San Petersburgo, pues por muchos siglos fue la capital de Rusia. En 1735, Luis XV funda la Academia de Cirugía en Francia. En el 39, la Academia de Estocolmo, y en el 45, la de Copenhague. También nace la geografía física. En 1735, Halley publica Teorías sobre vientos. Resulta que resalta la rotación de la Tierra, la dilatación del aire, etcétera, y va a dar inicio a las primeras observaciones meteorológicas. Entonces nace la meteorología con estas investigaciones. Hoy les voy a hablar de la gran importancia que tuvo el sueco Carl Linneo. Linneo fue el naturalista más eminente del siglo XVIII, porque inventa un sistema de clasificación botánica que este mismo sistema se va a aplicar en la biología y en la mineralogía. En 1739, el Colegio de Francia, en el Jardín del Rey, Buffon, que era un biólogo, ¿sí? ya da cursos a los cortesanos, bueno, a la corte. Y las ciencias ocupan un lugar muy importante. En 1749, la Academia de Dijon, en Francia, convoca, por favor, jóvenes, no traigo micrófono, por favor, quien esté hablando, levanten la mano para yo dejar de hablar. Convoca un concurso de ensayos sobre el problema de si las ciencias y las artes habían contribuido o no a mejorar las costumbres. Rousseau gana y condena el progreso, alegando que este pervertía a la naturaleza del... Perdón, ahí no es nombre, es hombre. Ahí me equivoqué. En matemático y físico francés, este dato es muy importante porque uno piensa que las damas de la corte siempre fueron una figura inútil, y aquí nos damos cuenta que en el siglo XVIII el papel de la mujer cambió. Ya no fue la que se la pasaba bailando y tocando no, sino que varias damas de la sociedad entraron a estudiar física y matemáticas, ¿sí? Y en las primeras clases que se dieron las dio este matemático y físico francés, y lo daba durante 2 meses cada año, o sea, en los meses de verano. Las publicaciones más famosas que se hicieron en esta época en relación a las ciencias son las del biólogo Buffon, que escribió Historia Natural, las de 1750, Rousseau, que fue un pensador suizo, hizo un discurso sobre las ciencias y las artes, y lo que mencionaba, en 1751 sale el primer volumen de la enciclopedia. Les dije que eran 55 volúmenes. Diderot, Denis redacta los artículos de anatomía y de D'Alembert los de matemáticas. Adelante. Bueno, ahora, dentro del siglo XVIII, como les comentaba el maestro, ya va a ser el final del barroco, y esta parte final del barroco se va a unir a esta parte del arte que le llamamos rococó. Adelante, por favor. Bueno, como dice el maestro, uno de los grandes placeres de la vida es viajar, y bueno, he tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar en tours en Europa, y resulta que te venden un paquete, ¿sí? Y bueno, dices, bueno, más o menos ahorras dinero y te vas, ¿no? Pero el problema en sí es cuando estás allá, te empiezan a salir, ay, que vamos a tal palacio, vamos a tal lugar, y resulta que ahí es donde ganan los guías, porque resulta que cada excursión te cuesta 50 euros. Entonces, yo me resistí a pagar, pero dije, híjole, y a lo mejor ya no vuelvo, ¿no? Entonces, bueno, estuve pagando mis excursiones. Estas excursiones se enfocan muchísimo a ver palacios, a ver grandes obras arquitectónicas desde castillos medievales hasta el siglo XIX. Y lo que más gusta a los turistas es el arte rococó, y ahorita van a ver por qué. Bueno, la mayoría de los palacios europeos son de un estilo barroco, y se están basando en el famosísimo Palacio de Versalles, que mandó construir Luis
Luis XIV. Y este mismo modelito de este palacio con sus jardines y sus fuentes va a ser imitado en todas las cortes europeas. Y si se dan cuenta en las publicaciones que ya mencioné, la mayoría también de los autores van a ser franceses, ¿sí? Entonces Francia como que llevaba ahí el liderazgo, tanto en la arquitectura como en la pintura, en el arte. De hecho, el arte rococó nació en Francia. El arte barroco lo encontramos en todos lados, inclusive aquí en México, ¿no? Bueno, después de Luis XIV, que sube Luis XV, Luis XV va a cortar con el arte de su padre y él, bueno, se inicia un nuevo arte, que es el arte rococó, y que, pues que este arte en particular, a pesar de que fue muy criticado por la gente del siglo XVIII, pues es un arte altamente exquisito, elegante y con bellísimos jardines, y es de lo que hoy les vengo a compartir. Esa exquisitez, esa elegancia. Pásenle. Adelante. Cada vez que inicia una nueva corriente artística, como que se opone a la anterior, ¿no? Entonces en el rococó vamos a ver colores vivos, luminosos, suaves, claros, que contrastan de alguna manera con el pesimismo, oscuridad del barroco, que ustedes el barroco lo han visto pues en las iglesias, ¿no? Entonces el rococó va a ser un arte que, bueno, en lo personal me gusta mucho porque es un estilo independiente que surge como reacción al barroco clásico y que aunque les digo mucha gente lo criticó, pero bueno, adelante. Este barroco se basaba, pues lo vamos a tener en las iglesias, ¿sí? En palacios, pero el arte rococó va a ser un arte cortesano, individualista, antiformalista, sin influencias religiosas, de relaciones humanas y que tiende a ir hacia la naturaleza, ¿no? Basado pues en estas obras que escribieron de Rousseau y todas estas personas que hablaban de que había que regresar a ser naturales y a que predominara siempre la razón. Predominan entonces las formas inspiradas en la naturaleza, también en los seres mitológicos. Bueno, esto ya venía desde el Renacimiento y se va a continuar. Bueno, toda esta mitología griega, romana, ¿verdad? Se va a situar en el siglo XVI, XVII y también en el barroco, en el XVIII. Sigue también los cuerpos desnudos. El arte oriental va a tener mucha influencia y los temas galantes y amorosos. Entonces es un arte pues agradable, refinado, exótico, sensual. Otra cosa interesante de este estilo es que ya no se va a privilegiar ni a los monarcas ni a los dioses, solamente a los placeres mundanos. Como le comentaba el maestro Víctor, pues es la envidia pura, ¿verdad? Porque ahora con el trabajo, la responsabilidad, pues uno se olvida del placer de la tertulia que había en ese siglo, ¿verdad? Juntarse a escuchar música, leer poesía, hablar sobre las ciencias nacientes. Había una euforia porque se estaban creando las ciencias naturales y algunas sociales. El estilo más importante es en la decoración de interiores, no tanto en la arquitectura, en los exteriores, sino en el mobiliario, en el diseño y en la producción de objetos. Esta parte de producción de objetos va a ser el tema para mi siguiente plática que voy a dar el 27 de septiembre a las 2:30 de la tarde en una de estas salas. También lo que me encanta de este siglo, pues es este rol cambiante de esta mujer que se va a interesar por las ciencias, por el arte, por la pintura, por la política, ¿sí? Y va a dejar, bueno, aparte de que también está bailando y está jugando, pues se va a interesar por temas que antes eran más exclusivos del hombre. Para aquel entonces pues ya existía la burguesía, entonces este arte va a ser
muy usado entre la gente, entre los burgueses, la gente que tiene dinero, pues va a empezar a coleccionar este tipo de arte y va también a hacer sus casas con este estilo. Los materiales que se están usando son metales, piedras preciosas, lacas, espejos, seda. Esta parte la voy a dar el próximo jueves. Voy a mostrar todos estos materiales que son realmente cada pieza una joya de arte. Aquí, como les digo, todo lo que se consideraba géneros artísticos menores, como son grabados, tapices, miniaturas, porcelanas, mobiliarios, van a tener mucha importancia. Se le va a dar, por ejemplo, en el siglo XVIII se inician las porcelanas en Europa. Las porcelanas venían de China. Durante siglo XVI y XVII los monarcas europeos estuvieron coleccionando porcelanas chinas, inclusive aquí en México con la Nao de China hay también muchas, en algunos lados hay que datan de esa época, de esas porcelanas chinas. Los alemanes, al tener ya un avance de la técnica, lograron mejorar las porcelanas y mejoraron también la porcelana china. Entonces, fíjense qué padre, era un ambiente frívolo. Digo, qué bonito, ¿no? Pues eso lo hemos perdido, ¿sí? Claro, era gente que pues tenía la manera con qué, ¿verdad? Entonces, los salones, no había un sitio en los salones que no tuviera un adornito, una pintura, ¿no? O sea, digamos que fue la extravagancia a su máximo esplendor, ¿no? Y todo eso pues ya lo perdimos. Aunque no se consideró un estilo adecuado para las iglesias, ¿sí? Sin embargo, en la parte sur de Alemania, que es la zona de Bavaria es el estado más grande de Alemania y también el más rico, vamos a tener muchísimas iglesias con este arte. Ahorita les voy a pasar unas fotos, ¿no? Y las escenas pastoriles van a estar en todos lados, en las pinturas, al fresco, en las porcelanas, en los tapices, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a empezar por la porcelana. En 1738, como les comentaba, Linneo, que fue el gran naturalista del siglo XVIII, publica Genera Plantarum. Y la botánica se vuelve un tema de conversación en los salones, se hacen herbarios, o sea, la gente empieza a hacer sus herbarios. La arquitectura y las porcelanas que en ese siglo se ven iniciar en varias ciudades de Europa, la industria de las porcelanas se va a nutrir con motivos botánicos y con motivos de agricultura y la jardinería. Bueno, Linneo nació en Uppsala, en el 2009 estuve en Uppsala, entonces pues ahí les traigo unas fotos y por ahí también pasé por donde él estuvo. Es una ciudad muy bonita, ciudad pequeña, pero como ven entre todas las fotos que les voy a pasar, la importancia que tienen las áreas verdes, ¿sí? Grandes jardines, todos cuidados con grandes áreas verdes. Bueno, como la porcelana europea nace en Meissner, el primer fabricante es Böttger. Él le anuncia al príncipe elector de Sajonia, Augusto el Fuerte, ¿sí?, haber descubierto el secreto de la porcelana china, pero la mejoró porque encontró la materia prima más fina, que es el caolín, superando así la porcelana china. Entonces esta fábrica Meissen es un pueblito que está cerca de Dresde. Ahorita vamos a ver las fotos de Dresde, y se fundó desde 1710, así que Augusto el Fuerte era el soberano de esta región. Es un estado de Alemania que se llama Sajonia, que está en la parte este y que en el tiempo de la posguerra fue la parte comunista. Augusto el Fuerte, que fue un gran coleccionista de las artes, él va a comprar muchísima colección de las primeras porcelanas que se hicieron en Meissen y que son famosísimas, son de las mejores porcelanas del mundo. Y aquí tenemos, vean las porcelanas.
¿Qué tenemos? Bueno, no tengo una punta, bueno, aquí está, la apuntaron, ahí está. Vean, motivos botánicos. Es la flora endémica. O sea, cada país va a poner en sus vajillas, imagínense qué forma tan didáctica de aprender botánica, va a poner su flora endémica. Bueno, por su lado, en Dinamarca también va a haber una fábrica de porcelana y la más famosa va a ser las vajillas llamadas flora dánica, que exclusivamente van a diseñarla con la flora endémica del país de Dinamarca. Esta porcelana, a finales del siglo XVIII, toda una vajilla completa se le regaló a Catalina la Grande. ¿Sí? Y esta porcelana, por supuesto, se sigue fabricando, pero todas las piezas son carísimas, porque es una porcelana muy buena. Por ejemplo, esto que ven dorado es oro. Bueno, por su lado, Francia también va a tener sus propias fábricas de porcelana. Una de las más famosas es la de Sèvres. Y aquí tenemos, tenemos el tintero que usó María Antonieta, la esposa de Luis XVI. Esto es arte rococó. Y todos los motivos son flores, animalitos, pero el detalle de la naturaleza, que hay un detalle pastoril. Sí, vamos a tener flores, ¿verdad? ¿Qué es esto? Un barco, ¿verdad? ¿Y qué es esto? Pues son novios, ¿no? Son pareja, ¿no? Son ahí. Sí. También Madrid va a tener, en España también va a haber una fábrica de porcelana. Aquí tenemos una muestra. ¿Sí? Vean la fineza, o sea, la exquisitez con la que, los colores que se usan, ¿verdad? Colores pasteles. Bueno. Ahora, ¿qué pasaba en la educación? Uy, esto es una envidia, imagínense. Los jóvenes aristócratas de Inglaterra, a finales del siglo XVII, hacían tours europeos con un tutor o dos tutores. Esos tutores normalmente eran sus maestros de idiomas, porque allá se daban clases de idiomas y también se les daba clases de arte. Entonces, casi todos los grupos de aristócratas pasaban sus vacaciones, pero aprendiendo, ¿sí? Tomando clases sobre todo en Italia, porque ahí es la cuna del Renacimiento. Uno de los lugares preferidos por todos estos turistas, estudiantes ingleses, pues fue Florencia y fue Roma. Fíjese, aquí este dato es interesantísimo. En 1785, 40,000 ingleses visitaron Roma y Venecia. ¿Sí? En aquel entonces pues ni existía ni siquiera la fotografía. Entonces, cuando llegan tantos turistas, pues ¿qué les vendes? Bueno, pues un señor Canaletto y su sobrino se dedicaron a hacer pintura paisajista, o sea, pintar los canales de Venecia, y se hicieron tan famosos y vendieron tantos cuadros que luego fueron invitados por todas las cortes europeas para que hicieran sus dibujitos de sus palacios y de todo lo que tenían. Y de esta manera nos enteramos cómo eran los palacios del siglo XVIII, ¿no? Por todas las obras que hizo Canaletto y su sobrino. Me contaba una cuñada que es inglesa, que estuvo este año en Inglaterra, que estas obras del siglo XVIII existen miles en Inglaterra, en las casas, ¿no? Que pasan de generación en generación, que nos habla entonces del gran interés turístico académico que tenían los estudiantes, ¿sí? Por conocer las obras en su lugar, las obras de arte, ¿no? Era una forma de aprender, ¿verdad? Arte, yendo al sitio. A Venecia se le conocía como la isla europea de la felicidad. En el siglo XVIII, entonces nace la industria del turismo como tal. Ya se publican guías de viajes, se venden pinturas, y otra cosa interesantísima que sucede en este siglo es cuando se descubren grandes zonas arqueológicas y que también van a ser motivo para ser pintadas en paredes, en techos, en porcelanas, en tapices, ¿sí?
Y bueno, aquí por ejemplo les presento a Dresde como era en el siglo XVIII. Estas son pinturas también de Canaletto, que nos dicen cómo era la Plaza de San Marcos en Venecia, Dresde y el río Elba, y un castillo en Inglaterra, como les digo. Entonces los artistas italianos en ese siglo tuvieron trabajo, porque eran contratados por las cortes europeas para que pintaran sus pueblos, sus palacios, etc. Bueno, por ejemplo, el sobrino de Giotto fue contratado en Dresde, Viena, Múnich, San Petersburgo, Varsovia, para que pintara los palacios, los edificios. También cuando estuve en Rusia, que estuve en los museos, nos contaron que durante este siglo Rusia todavía no sobresalía en el arte. Entonces los primeros rusos que empezaron a pintar fueron educados en Italia. Y ya cuando regresaron, pues ya hicieron una escuela rusa de la pintura, ¿sí? Pero entonces, para el arte, pues Italia es como la cuna, ¿no? La cuna de la pintura, de la arquitectura. Sí. También se pintó muchísimo todo lo que los sitios arqueológicos, y se descubre, bueno, se inicia la arqueología como ciencia. Como ven, en este siglo se abren las ciencias. Las ruinas de Roma, llamada la ciudad eterna, en ese tiempo, les digo, fueron muy visitadas. Bueno, empezaron a ser visitadas desde el Renacimiento, pero en el siglo XVIII ya forman parte del currículum escolar. O sea, es obligatorio que los alumnos vayan a Roma, Florencia y a Venecia, ¿verdad? Como parte de su preparación en las artes. Así como en un bachillerato, ¿no? Tienen ustedes que ir a esos lugares para que conozcan todas las obras en su sitio. Sí. Bueno, ¿qué sucede? Que en 1718 y 48 respectivamente se descubre Herculano y Pompeya, que habían sido ocultados por el volcán que ven ahí, que es el Vesubio. También ahí vale la pena ir. También tuve la oportunidad de estar en estos lugares bellísimos, porque gracias a las cenizas pues quedaron intactos los edificios. Muy bien, las pinturas y todo. Entonces estos motivos de estas ruinas arqueológicas van a ser plasmadas en estas artes, como les dije, de la tapicería y de la cerámica. La pintura. Bueno, pues aquí está el servicio de la aristocracia y la burguesía, que se rodea de comodidad, lujos y fiesta. ¿A poco no es envidia esto, no? Lujos, fiesta, ¿sí? Predomina las formas inspiradas en la naturaleza, los cuerpos desnudos, temas galantes y amorosos. Lo que vamos a tener en las pinturas, vean, todas estas pinturas siempre va a aparecer un bosque atrás, como para decir, hay que estar en contacto con la naturaleza. Siempre, vean, aquí hay árboles, hay un bosque, y aquí también, ¿sí? Y la moda, ¿sí? Y cuerpo desnudo, ¿ven? Ahí está. Por cierto, eran gorditas, ¿no? Así como yo. Bueno, ahora vamos a entrar a la arquitectura. Bueno, los palacios van también a tener tonos así claros, rosados claros. Van a ser de 3-4 pisos. Y todos con hectáreas de jardines, y jardines bellísimos. Bueno, esta ciudad, Trier, está es en la parte oeste de Alemania, cerca de Bélgica y Holanda. Se llama Treveris, que por cierto es una ciudad en la que Roma tuvo asentamientos importantes, y se encuentra una zona arqueológica romana muy, muy interesante. Hay unas termas romanas muy grandes, pero bueno, esa sería otra plática. Ahorita nada más estamos en siglo XVIII. También dentro de la ciudad de Múnich, bueno, la ciudad creció tanto que ahora el Palacio de Nymphenburg pues ya está dentro de la ciudad. Este palacio era nada más el palacio para pasar vacaciones. O sea, los reyes de Bavaria no vivían ahí, era nada más
para cierta época del año donde iban a pasar sus vacaciones. Y aquí lo interesante es que la palabra Nymphenburg, bueno, Burg es pueblo, Nymph viene de la palabra ninfa, porque está a la ninfa Flora, ¿sí? Que es la digamos, la diosa de los placeres bucólicos. Se dedicaban al placer, ¿no? ¿Qué he dicho? Bueno, dentro de este palacio se hizo este pabellón, que es el pabellón de casa, hecho por el arquitecto Cubilles. Este palacio es bellísimo, es totalmente en arte rococó. Vean el interior, totalmente pintado, ¿sí? No dejan un espacio libre. Y esto está dentro de la ciudad de Múnich, o sea, uno llega en el metro a este lugar. Bueno, esta foto la tomé de la torre, la torre olímpica, ya ven que en Múnich fue sede olímpico. Entonces me subí a la parte alta y de ahí tomé el palacio. Es un palacio muy grande y todo esto, ¿verdad? Que son los jardines. Aquí hay estanques, hay lagunas y muy, muy bonito el lugar. Bueno, este es otro edificio rococó, está en la ciudad de Würzburg. Y esto, bueno, ahorita vamos a hablar de esto. Este se llama Zwinger y está en Dresde. Bueno, Dresde está en la parte este de Alemania. Es una ciudad que fue destruida casi en su totalidad por bombardeos británicos en 1945. De hecho,